Audioescuelasabática.com. Lunes 25 de septiembre. Nuestra redención tiene impacto comunitario. Mientras escuchas Efesios capítulo 2, trata de responder esta pregunta: ¿qué ha hecho Dios por nosotros mediante su Hijo Jesucristo? Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pero Dios, esas dos palabras deben ser las más esperanzadoras para la humanidad. En Efesios capítulo 2 versos 1 al 10, Pablo describe el pasado sombrío de su audiencia. Estos creyentes, que compartían la difícil situación de toda la humanidad, se inclinaron hacia la rebelión en contra de Dios, por lo que el pecado y Satanás dominaban sus vidas. Efesios capítulo 2 versos 1 al 3. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Y qué hizo Dios por ellos y por nosotros? 1. Él nos dio vida con Cristo. La resurrección de Cristo es la nuestra. 2. Nos elevó con Cristo. La ascensión de Cristo es la nuestra. 3. En el cielo nos hizo sentar con Cristo.
La coronación de Cristo es la nuestra. Efesios capítulo 2 versos 4 al 7. No somos meros espectadores de los acontecimientos de la vida de Cristo que transforman el cosmos. Dios lleva a cabo estas notables acciones no por ningún mérito en nosotros, sino por su gracia. Efesios capítulo 2 versos 8 y 9. Y pretende que los creyentes vivan en solidaridad con Jesús y practiquen las buenas obras. Efesios capítulo 2 verso 10. Si Efesios capítulo 2 versos 1 al 10 enseña que vivimos en solidaridad con Jesús, Efesios capítulo 2 versos 11 al 22 enseña que vivimos en solidaridad con los demás, como parte de su iglesia. La muerte de Jesús tiene beneficios verticales que restablan la relación del creyente con Dios, Efesios capítulo 2 versos 1 al 10, y horizontales, que cimentan nuestra relación con los demás, Efesios capítulo 2 versos 11 al 22. Mediante la cruz, Cristo derriba todo lo que divide a los creyentes gentiles de los judíos, incluyendo el uso indebido de la ley, lo que profundiza el abismo. Efesios capítulo 2 versos 11 al 18. Jesús también construye algo, un asombroso templo, nuevo, compuesto por creyentes. Los gentiles que en otro tiempo estuvieron excluidos del culto en los lugares santos del templo, ahora se unen a los creyentes judíos para llegar a ser uno. Nosotros también llegamos a ser parte de la iglesia de Dios, un templo santo en el Señor. Efesios capítulo 2 versos 19 al 22. Por la gracia de Dios, tienes el privilegio de vivir este día en solidaridad con Jesús y con tus hermanos en la fe. Efesios capítulo 2 versos 8 al 10 ha desempeñado un papel en la conversión de muchos. Martín Lutero halló en estos versículos la gracia que conquistó su corazón y descubrió también algunas declaraciones esenciales de la Reforma. La salvación se obtiene solo por la fe, solo por la gracia, solo por Cristo y solo para la gloria de Dios. En 1738, 18 días después de experimentar la conversión, en la calle Aldersgate de Londres, John Wesley predicó en la Universidad de Oxford, donde presentó, comillas, un grito del corazón y, comillas, el manifiesto de un nuevo movimiento. Su texto, Efesios capítulo 2, verso 8.